de resultados. Como parte de las actividades que desarrolla Convite en atención o en la labor de visibilización de los derechos humanos de las personas mayores, hemos incorporado durante este cuarto ciclo de nuestro proyecto Convite por la Salud, un componente completamente dedicado al tema de envejecimiento poblacional en Venezuela. Hablamos aquí de las perspectivas de envejecimiento poblacional en nuestro país, toda vez que, bueno, sabemos que Venezuela es un país que está envejeciendo y además lo hace aceleradamente. En este sentido, hemos contado en este proyecto con un robusto grupo de investigadores que han desarrollado 3 informes que le vamos a estar presentando durante el mes de junio y julio, con una periodicidad de cada 15 días. Vamos a arrancar el día de hoy, además en el marco de la conmemoración del Día Mundial para la concientización contra el abandono y el maltrato en la vejez. Y bueno, en esta oportunidad traemos a nuestro director general, Luis Francisco Cabezas, y María Di Brienza, quienes han adelantado una investigación sobre el envejecimiento poblacional en Venezuela, su evolución y perspectivas. Sin más preámbulos, Luis Francisco, te doy la palabra para que presentes a nuestra investigadora. Ok, muy buenos días. Es un verdadero placer hoy, especialmente por la efeméride del Día Mundial de Toma de Conciencia contra el abuso y el maltrato de las personas mayores. Para nosotros, cada año, pues, sin lugar a dudas, es una efeméride importante, tomando en cuenta y que cobra relevancia, creo yo, en los dos últimos años, tomando en cuenta el tema de la pandemia, en donde se ha puesto en evidencia la terrible situación de discriminación a la que son sometidas las personas mayores, y la pandemia pues lo ha hecho mucho más evidente. Los adultos mayores han sido víctimas de la sanidad selectiva, han sido víctimas de la discriminación a la hora de recibir asistencia en los centros hospitalarios, personas adultas mayores que son sacrificadas a la hora de poder utilizar un respirador, pues terminan siendo las primeras pues, sacrificadas. A ello debemos sumarle pues, en países como el nuestro, en donde el soporte, la política pública en materia de adultos mayores es prácticamente inexistente, y en donde prácticamente se les ha dicho a las personas adultas mayores, vete a tu casa, quédate en tu casa, pero lamentablemente pues, es una práctica muy preciosa, tomando en cuenta que cómo hacen los adultos mayores para permanecer en casa si ni siquiera tienen para cubrir el 1% de la canasta alimentaria normativa. A ello hay que sumarle que ya Venezuela venía atravesando una terrible situación de emergencia humanitaria compleja. La pandemia es una emergencia dentro de otra, y en donde las personas adultas mayores están pues llevando la peor parte conjuntamente con los niños en esto de las consecuencias de esta emergencia humanitaria. De allí que nuestro cometido en los últimos 2 años, en el marco de la respuesta humanitaria, ha sido tratar de que las personas adultas mayores sean incluidas de manera diferenciada dentro del soporte de la respuesta humanitaria. Hemos venido haciendo lobby, incidencia, diálogos bilaterales con los distintos actores humanitarios. Pues eso, a las primeras de cambio, pues nos ha permitido pues, tener algunos, digamos, logros importantes, entre ellos que, por ejemplo, las personas adultas mayores se hayan incluido dentro de la más reciente asignación del Fondo Humanitario Venezuela de Naciones Unidas, a través del cual se va a implementar un soporte de respuesta humanitaria dirigido a personas adultas mayores. Esto da cuenta de que hay que seguir haciendo incidencia para que las personas mayores tengan su espacio de manera diferenciada dentro de la respuesta humanitaria. Bueno, eso de entrada, para mí es un verdadero placer presentar a María Di Brienza. María Di Brienza es una socióloga, es egresada de la Universidad Central de Venezuela. No voy a decir el año, tranquilos. También tiene una especialización en análisis de datos, un doctorado en ciencias sociales, con su línea de investigación es población y sociedad. Es un verdadero placer contar con este equipo que está trabajando el tema del envejecimiento poblacional. Lo conforman María Di Brienza, que va a exponer hoy, también está Gaby Ponce, también está Carlos Aponte y Thais Maingón, con el apoyo también de Isabel, Isabel,
Isabel nos está apoyando allí también en este soporte. De verdad que para nosotros un verdadero placer este equipo que está levantando información, más que levantando, interpretando y analizando información, porque la verdad desde Convite, más allá de que nosotros trabajamos el tema de derechos, nos preocupa enormemente el vacío que hay en la discusión sobre el tema población. Es decir, mucho se habla de las agendas de desarrollo, agendas que por cierto están prácticamente en suspenso, tomando en cuenta la emergencia que vive el mundo global. Sin embargo, no podemos hablar de desarrollo si no entendemos cómo es nuestra población y cómo va a ser. Venezuela ya arrancó un proceso importante de envejecimiento de su población. Eso tiene implicaciones desde el punto de vista del modelo económico, de las agendas de desarrollo. No valorarlo, sin lugar a dudas, pues es pensar el desarrollo de manera totalmente a ciegas. Entonces, parte de nuestro interés es no solo visibilizar el envejecimiento, sino la necesidad de que se aborde la situación demográfica de Venezuela, lo que ha venido ocurriendo. Venezuela está frente a un fenómeno nunca antes visto. 5,5 millones de venezolanos se han ido del país. Eso impacta a la pirámide poblacional. Todo el proceso de envejecimiento va a tener un impacto en el tema de seguridad social, una seguridad social en donde cada vez van a haber más personas mayores con mayores niveles de necesidades en salud, en prestaciones de servicios, en toda una serie de cosas que hoy no hay. Entonces, esta primera foro que vamos a hacer, en el cual va a estar María Ibrienza, quien para mí es, insisto, un verdadero placer, una de las personas que más sabe del tema demográfico, junto con Anixa Frey, que son personas que han venido con Solís Fernández, han venido trabajando hace muchísimo tiempo el tema poblacional. Ya sin más preámbulo, bueno, María, la escena es tuya. Bueno, muchas gracias, buenos días y muchas gracias a Convite de verdad por esta oportunidad. Creo que le diste un buen marco para la presentación de lo que queremos ver en esta oportunidad. Y ciertamente... Perdón, ¿me oyen? Sí. Por favor, le pedimos a los que vayan ingresando que silencien sus micrófonos, al igual que sus cámaras. Sabemos las normas de etiqueta para este tipo de foros, así que por favor, hagan. Sí, gracias. Entonces, justamente, como parte de este proyecto que está desarrollando Convite, el envejecimiento poblacional en Venezuela, panorama actual, tenemos entonces un componente, que es el componente que trata de poner, digamos, en claro cuáles son las tendencias pasadas, el presente y el futuro de la población venezolana, bueno, de acuerdo a unas previsiones en materia de población. Y la idea, pues, o el objetivo de este componente es evidenciar ese proceso, presentar entonces cómo se ha dado la evolución que da pie a lo que hoy es la población de Venezuela, presentar entonces algunas estimaciones sobre la situación en la última década y que se mira a futuro, ¿sí? De acuerdo a unos escenarios planteados. Básicamente estamos trabajando con las estimaciones del INE, las estimaciones de las Naciones Unidas, del CELADE y también del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales donde yo trabajo, que en la unidad o en el área de estudios demográficos se vienen realizando algunas estimaciones a nivel de áreas menores. Luego entonces revisar aspectos básicos sobre el envejecimiento, aspectos sociodemográficos básicos del envejecimiento y de las personas mayores. Y para eso trabajamos un poco con la ENCOVI para aproximarnos también a algunas características que tienen que ver con los hogares de las personas mayores. Entonces, aquí hemos tomado, digamos, una cita porque me parece que es la mejor manera de describir lo que es el envejecimiento poblacional. En principio, ¿de qué se diferencia el envejecimiento individual? Entonces, como plantean estos dos autores demógrafos latinoamericanos, el envejecimiento, ¿verdad?, que vivimos nosotros en lo individual, es un proceso que se desarrolla gradualmente entre los individuos y el colectivo demográfico. Las personas envejecen a medida, ¿verdad?, que adquirimos años, que pasamos por la etapa del ciclo de vida. Pero una población envejece cuando la corte de las personas de mayor edad toman preponderancia en el conjunto de la población. ¿Cómo ocurre esto? La diferencia clara está en que el proceso de envejecimiento individual no es reversible. En cambio, el proceso de envejecimiento poblacional puede ser reversible.
De hecho, en las coyunturas demográficas se puede envejecer, se puede rejuvenecer una estructura. ¿Qué hace que cambie la estructura? ¿Por qué podemos entonces rejuvenecernos o envejecernos? Todo depende de cómo se dé la dinámica demográfica, es decir, los componentes de la dinámica de cambio demográfico son la fecundidad, la mortalidad y las migraciones, ¿cierto? Pero para que se dé el proceso de envejecimiento, la variable, digamos, clave es las bajas en los niveles de fecundidad. En la medida, ¿verdad?, impulsa la baja de la fecundidad, la población se envejece porque no se producen nacimientos suficientes en esa población para renovar las generaciones. Luego entonces tenemos logros en las condiciones de vida de la población y tenemos logros en las condiciones de salud, lo que hace obviamente que tengamos una mayor esperanza de vida. Entonces esa población permanece más tiempo, ¿sí? Y su peso es mayor con relación al grupo porque tiene la probabilidad de sobrevivir. Entonces tenemos el impulso que nos va a dar el cambio en la fecundidad aunado a una mayor esperanza de vida. Eso es lo que va a hacer que la población envejezca. Pero la migración también puede tener un papel importante de acuerdo a su intensidad y continuidad. Y siempre se dice, bueno, a nivel subnacional es obvio los cambios que se dan por efecto de la migración, ¿verdad? Cuando hablamos de los procesos urbano-rural, cuando hablamos de ciertas entidades que pierden población y otras que ganan por los modelos económicos y de desarrollo, pero a nivel de los países, normalmente lo que puede pasar es que la población, ¿verdad?, que recibe esa población migrante se va a rejuvenecer porque la migración es selectiva con relación a la edad. Quienes van a migrar son las personas que están en edad productiva y reproductiva, y se envejece la población de origen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se dan estos procesos a nivel de los países y a nivel del interno de los países? Lo que sí está en claro, y lo dijo muy bien Francisco al inicio, es que es un proceso en marcha. La mayoría de los países del mundo están envejeciendo. Si lo vemos a nivel de continentes, digamos que Europa es el más envejecido, pero también tenemos a Japón que lidera, digamos, el ranking de país más envejecido, pero tenemos África muy joven. América Latina está en la mitad, o América, digamos, está en el intermedio de esos dos polos, y sin embargo, ahí tenemos un proceso en marcha que nos indica, un momento aquí que la pantalla no me deja ver bien la chuleta, que nos indica pues que en la actualidad tendríamos aproximadamente 87 millones de personas mayores de 60 años y más, y en 2050, solo en 30 años más, serían 189 millones. 25% de la población de América Latina tendría esta edad. Quiere decir que 1 de cada 4 personas sería una persona mayor. Venezuela, entonces, en la actualidad, de acuerdo a las estimaciones, esa población representa el 12% del total, 3.5 millones aproximadamente. Pero en 2050 va a representar el 21% del total. En otros términos, 1, ¿verdad?, de cada 5 venezolanos estará en ese grupo de edad. Y vamos a alcanzar los 7.7, duplicar la población en términos absolutos. Esos cambios, como bien decían también en la introducción, son muy rápidos y por eso alertan a los países sobre la necesidad de atender con prioridad y prontitud los cambios poblacionales que tienen demandas muy específicas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se dio este proceso? Estamos hablando de que tenemos una dinámica demográfica, hay cambios en la fecundidad, en la natalidad, cambios en la mortalidad y también en la migración, y ese proceso de cambio en la natalidad y en la mortalidad se le ha llamado la transición demográfica y sirve como esquema para ubicarnos en los cambios que se dan. Venezuela inicia su proceso de transición demográfica, digamos, a mediados de los años 50, y como todos los países de América Latina iniciamos ese proceso con una baja importante en los niveles de mortalidad. Eso se traduce entonces en una esperanza de vida con unas ganancias espectaculares. Tenemos que recordar que en esa época, pues por las medidas eficientes que se tomaron para poder combatir las epidemias, teníamos un país también con un acelerado proceso de urbanización y eso también facilitó la implementación de las políticas en materia de salud, y también tenemos
que recordar pues que nos beneficiamos de una renta petrolera importante. Por lo tanto, Venezuela sí se destacó en los primeros años, ¿verdad?, por sus ganancias espectaculares en la esperanza de vida. Y podemos ver que en el transcurso de este tiempo hemos ganado 18 años en la esperanza de vida. También sabemos, ¿verdad?, que hay una sobremortalidad masculina en todos los grupos de edad, y eso cuando lo vemos en términos de esperanza de vida y lo queremos ver, bueno, con relación a los años que nos quedan por vivir, se ve las brechas de género. Sí, si al principio las condiciones no eran favorables, las brechas eran menores. A medida que hay un desarrollo económico y social, lo que se ve en la mayoría de los países es que se amplía la distancia entre hombres y mujeres en cuanto a la esperanza de vida, bien por razones biológicas, pero también por razones sociales. El punto está en que para final de este periodo, que queremos entrar entonces a la última década, perdón, a la primera década del presente siglo, los hombres en promedio vivían 7,9 años, mientras que las mujeres vivían 76,8 años en promedio. Este proceso, ¿verdad?, de cambio en la mortalidad, posteriormente se inicia el cambio en la fecundidad, pero fíjense que al principio, y este es nuestro, digamos, baby boom, y somos nosotros justamente los que nacimos en estos años, los que estamos entrando ahora a engrosar lo que es la población de 60 años y más, porque justamente van a ser las cortes más numerosas producto de esta fecundidad elevada. Y a pesar de que las mujeres pueden tener menos hijos, como éramos muchas mujeres, esas cortes, ¿verdad?, son numerosas, lo que va a explicar cómo se va entonces incrementando la población adulta mayor a cuenta de esas cortes más numerosas. Entonces, fíjense aquí, las mujeres tenían en promedio, con este indicador que resume la fecundidad, al final de su vida reproductiva, digamos, 6,5 hijos en promedio. Ya nosotros en los 70, ¿verdad?, ya tenemos una baja importante en los niveles de fecundidad y digamos que terminamos esta primera década con 2,6 hijos en promedio. Entonces, en promedio, ¿verdad?, la familia se redujo en 4 hijos. Eso significa, ¿verdad?, que hay un impulso de cambios poblacionales a cuenta también de la baja en la fecundidad. Entonces, nosotros también tuvimos 2 procesos importantes de migración, de olas migratorias, ¿verdad? Venezuela fue muy atractiva a la migración en las primeras décadas del siglo pasado, en la segunda parte del siglo pasado, disculpen, y luego entonces, en los años 70, que lo va a reflejar el censo de 1981, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Con un componente europeo la primera, un componente latinoamericano en la segunda, no obstante, en Venezuela en el 2011, con 4% de la población extranjera y ya visualizándose un proceso de migración de los venezolanos, nosotros teníamos, digamos, a nivel de la región, un volumen de migrantes importante, parecido, digamos, en términos de ser conjunto a Costa Rica y Argentina, los países que teníamos mayor número de inmigrantes en nuestra población. El punto está en que todo esto contribuyó también a unos cambios. Nosotros teníamos en la década de los 70 y en la década de los 60 un importante componente extranjero en la población en edades activas, y de hecho en la década de los 60, perdón, la composición por sexo era mayoritariamente masculina a cuenta de la migración. Entonces el efecto lo recibimos nosotros en esa época. Aquí resumimos entonces, tenemos una década, ¿verdad?, de una fecundidad importante que luego inicia su declive, y aquí lo vemos en función de las tasas de crecimiento poblacional. Venezuela sigue creciendo, pero a una intensidad distinta, a un ritmo distinto. Aquí tuvimos la tasa más elevada, ¿verdad?, en la década de los 60, con esa fecundidad, con un país con migración y, ¿verdad?, se logró, digamos, duplicar en poco tiempo la población. Veamos entonces con relación a la estructura, ¿qué significa eso en términos de estructura poblacional? Bueno, claramente la población muy joven, el 44%, ¿verdad?, no tenía 15 años de edad, ¿cierto? Luego entonces fíjense que aquí se da un rejuvenecimiento. Si lo miras por la edad mediana de la población, la edad mediana era 18 y baja a 17. ¿Por qué? Porque aumentó la fecundidad. ¿Se acuerda que
se generan muchos nacimientos y mejora la mortalidad, y ahí se genera un proceso de rejuvenecimiento de la población. ¿Por qué? Porque más niños permanecen, ¿verdad? Baja la mortalidad infantil y tenemos una base de la pirámide más amplia. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se rejuvenece la población. Venezuela, pues, sufrió eso a cuenta, ¿verdad?, de mejoras en las condiciones de salud con una fecundidad importante. Luego la fecundidad empieza su declive y, como vemos ya en el 2010, el 29% de la población es menor de 15 años. El 62% sí está en edad productiva y reproductiva entre 15 y 59 años de edad, como hemos establecido aquí en estos cortes, y los adultos mayores representan, o la población mayor representa el 9%. Una manera de ver esos cambios es con las tasas de crecimiento de los grupos poblacionales. Entonces, fíjense cómo los menores de 15 años, su crecimiento va en declive, ¿cierto? Esta población aumenta porque estos pasan a este grupo poblacional, son unas cortes importantes, pero los que más crecen, ¿verdad?, sobre el promedio nacional son los adultos, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que decíamos, estas cortes numerosas se van trasladando, tenemos una mayor sobrevivencia, y entonces este grupo es el que va a comandar a futuro el desarrollo. Entonces, como ven, la pirámide, que es la mejor manera de representar la población, porque resume 100 años de vida de una población, aquí estamos, ¿verdad? Los que nacimos en esta época, estamos aquí en una base muy amplia, ¿sí? En una pirámide muy joven, y digamos, el cambio de colores, queremos tratar de que se vea la importancia de cada grupo poblacional. Fíjense que aquí, ¿verdad?, la población más adulta, ¿sí?, todavía no tiene una presencia muy importante porque el grupo que se lleva el protagonismo son los más jóvenes. Aquí entonces ya vemos cómo se va achicando la base de la pirámide, y en el 2010, fíjense la diferencia, ¿verdad? Aquí en esta pirámide que no se ve muy bien, pero ella resume los cambios. Fíjense, 1960, aquí es toda la población y aquí es por sexo. Aquí es toda la población. Entonces, fíjense el cambio que se da entre 1960 y 2010. Entonces, ya aquí se anunciaba el inicio, ¿verdad?, de un proceso incipiente, pero que aceleradamente se va a manifestar, que es el proceso de envejecimiento poblacional. Entonces, ¿cómo lo vemos? A través del aumento de la población. Aquí vemos la población ya de 60 años y más, ¿verdad?, cómo se va incrementando, y terminamos con 2.400.000. Pero este índice nos da también cuenta, y fíjense cómo se va acelerando a partir de los 90, porque aquí nos estamos relacionando los dos extremos, o sea, las personas de mayor edad, de 60 y más, con relación a los menores de 15 años, ¿sí? Esto lo que nos va a dar es la idea de cómo una población se va renovando. Si hay más jóvenes, la población se va renovando con mayor intensidad. Si baja este índice, la población se va envejeciendo, y por eso es que le llaman el índice de envejecimiento. Entonces, fíjense que ya aquí tenemos 30 adultos por cada 100 jóvenes. Vamos a ver cómo se van dando los cambios. Entonces, justamente, lo que resume lo que en términos demográficos es la carga, digamos que es un concepto teórico, pero es cuántas personas están en edad de estudiar, o niños, cuántas personas están en edad de trabajar y cuántas personas ya estamos en edad de jubilar, ¿no es cierto?, que son los adultos. Entonces, ¿cómo se da esa relación de dependencia? Supone que los que están en edad potencialmente activa, ¿verdad?, un concepto teórico, potencialmente activo, van a poder, ¿verdad?, producir para que sea posible, entonces, mantener una población muy joven o una población en edad muy adulta. Son ellos los que llevan el peso, pues es la población que es activa. Entonces, en esa relación, fíjense aquí, con esa fecundidad tan elevada, ¿verdad?, nosotros llegamos a tener 101 personas, ¿verdad?, dependientes por cada 100 en edad de trabajar. Superaba, ¿verdad?, 102 aquí en 1970. Entonces, este índice, para que se pueda comprender los cambios, y ya vamos a ver por qué, se divide entre la dependencia de los jóvenes y la dependencia de los adultos mayores, ¿sí? Entonces, en este momento la dependencia era alta, ¿a cuenta de qué? A cuenta de una juventud, a cuenta de una población con una base piramidal donde la base era muy ancha, perdón. Entonces, ¿qué tenemos allí? Un
alto índice, ¿verdad?, de relación de dependencia demográfica, pero a cuenta del componente juvenil. Pero fíjense que comienza a bajar, normalmente se describe que cuando baja, ¿verdad?, esta relación de dependencia podemos iniciar una coyuntura demográfica favorable, que es el llamado bono demográfico, ventana de oportunidades. ¿Por qué? Porque baja la dependencia, y al bajar la dependencia quiere decir que podemos reorganizar la reinversión en la sociedad de tal manera que podamos ahorita ahorrar en ciertos aspectos para poder prepararnos para el futuro, porque esta relación de dependencia va a cambiar a cuenta de este grupo, que aquí está creciendo poco a poco, pero que va a ser los protagonistas en el próximo 20, 30 años, con relación a la dependencia. Entonces allí se habla, estamos en el inicio del bono, se dice que el bono es favorable cuando es por debajo de 66, porque tenemos entonces más o menos 2 personas dependientes por cada 3 en edad de trabajar, sería como una situación favorable. Lo cierto es que aquí en América Latina y en Venezuela, entonces observamos los niveles más bajos con relación a este índice. ¿Cómo puede ocurrir los cambios? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a futuro? Fíjense que aquí tenemos una situación con relación a la población. A las proyecciones de población, quisiera hacer la aclaratoria porque vamos a tomar entonces una decisión con relación a cómo vamos a ver al futuro. Nosotros en Venezuela usamos las proyecciones oficiales que prepara el Instituto Nacional de Estadística, ¿cierto? Y cada vez que viene un nuevo censo de población, esas proyecciones se actualizan y son las que usamos en todo el periodo intercensal para calcular los indicadores, para expandir las encuestas, o sea, es la base para trabajar durante todo el periodo. Lo que pasa aquí, ¿cierto?, es que nosotros tenemos la última proyección que se hizo con el último censo de población levantado en el 2011 y ahora correspondería, ¿verdad? Nosotros estamos ahorita levantando un nuevo censo, el 15º censo de población, y a partir, acuérdense que es la base que nos va a permitir como sincerar la situación de la población, cuántos somos en este momento, y a partir de ese momento vamos a volver a proyectar. ¿Qué pasa? Que Venezuela ha tenido cambios importantes en esta década. Como bien decían en la introducción, cambios que nos han llevado a una situación inclusive de crisis humanitaria compleja. ¿Cómo se va a manifestar eso en la dinámica demográfica? Uno de los primeros aspectos que podríamos revisar y que se han revisado, y he trabajado serio sobre eso, es cómo ha impactado la sobrevivencia y cómo ha impactado, por ejemplo, la sobrevivencia de los más pequeños. Entonces, un indicador que resume eso es la esperanza de vida. Entonces, fíjense que aquí debemos decir, ¿sí?, que Venezuela siempre realiza sus proyecciones con la CEPAL, ¿verdad? Con el Departamento de Población de la CEPAL, que es el Centro Latinoamericano de Demografía, que es el CELADE. Venezuela siempre ha tenido ese acompañamiento y de hecho la publicación que entonces lleva la CEPAL lleva las proyecciones de Venezuela. Pero la CEPAL, a diferencia de Venezuela, hace revisiones, ¿cierto? Pero aquí yo estoy colocando la revisión de 2015 y fíjense que los datos, ¿verdad?, coinciden con lo que planteaba Venezuela. ¿Qué pasa? Naciones Unidas también hace las proyecciones a nivel mundial y junto con la CEPAL revisan las proyecciones para América Latina. El punto es que se hizo una última revisión en 2019 y entonces nosotros tenemos una baja en la esperanza de vida de la que se había estimado. Por eso es que estamos proyectando de acuerdo a una tendencia, ¿sí? Y eso es importante porque entonces, ¿qué está pasando? Bueno, que probablemente, ¿verdad?, por los mismos problemas que tenemos de la sobrevivencia infantil, se va a reflejar, y la sobrevivencia en cada grupo de edad se va a reflejar en una esperanza de vida menor. En este punto, fíjense que inclusive Naciones Unidas y después la CEPAL asume esta proyección, nosotros tendríamos 3 años menos que lo que se habían estimado. Esas son estimaciones que se han hecho en base también al comportamiento de la mortalidad infantil, y debemos decir pues que si teníamos una tasa del orden de 14 al inicio de la década, 14, 15 al inicio de la década, nosotros ahorita se estima que esté en el orden de los 26 por cada 1000 nacidos vivos. Entonces, todos estos aspectos, ¿verdad?, deben ser considerados para revisar la proyección. Después, ¿qué pasa? Tenemos una situación
que no habíamos vivido con anterioridad. Venezuela empieza, fíjense este cuadro, ¿verdad? Lo estamos sacando del Observatorio Venezolano de Migración que se lleva en el instituto, y entonces aquí tomando por las distintas fuentes, Naciones Unidas, la Organización Internacional para las Migraciones, en la misma plataforma donde se llevan las estadísticas de Venezuela, digamos que para este momento, para esta década, esta podría ser la evolución del stock de migrantes venezolanos. Nosotros entonces, a partir de la encuesta, también podríamos tener una aproximación, pero recuerden que aquí le estamos preguntando a las personas en la encuesta y si los hogares migraron por completo, no vamos a captarlo. O sea, tiene un error, pero lo que queremos es saber cuál es ese patrón migratorio y cómo nos acercamos entonces al fenómeno. Y fíjense que para 2014-2019, los hogares que se entrevistaron en el último estudio realizado en el 2019-20, ¿verdad? Se les preguntó en los últimos 5 años cuántas personas habían migrado de su hogar y contestaron que aproximadamente 2.3 millones de personas habrían salido. Pero fíjense la estructura, ¿verdad? Son las personas en edad productiva, los jóvenes, los que salen del país, ellos son los que tienen hijos, ellos son los que pueden mantener a estos grupos dependientes. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ello? Nosotros vamos entonces a trabajar para presentar esa evolución futura probable, porque acuérdense que son hipótesis, pueden cumplirse o no, las proyecciones entonces que revisó Naciones Unidas junto con la CEPAL, puesto que la que elaboró el INE no está trabajando, ¿verdad?, con el supuesto de una migración. Entonces aquí tenemos, digamos, los indicadores que subyacen en esta visión a futuro. Venezuela entonces llegaría a tener una tasa a nivel de reemplazo poblacional más o menos en 2030-2040. Quiere decir que las mujeres van a tener en promedio 2,1 hijos. Quiere decir que están a nivel de reemplazo, se dice porque va a reemplazar a la pareja completa, ¿cierto? Hay un reemplazo generacional. Si estamos por debajo del nivel de reemplazo, que es 2,0, 1,9, tenemos hijos, pero no llegamos a reemplazar a las generaciones. Entonces, por eso se habla de que llegas a un nivel de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo. La población sigue creciendo, pero no al mismo ritmo. Y luego lo interesante aquí, un poco lo que no habíamos visto en la otra proyección, es que se considera entonces los cambios que tendría Venezuela a cuenta del proceso migratorio. Si ven, esto está en términos de tasa, pero para el 2015-2020 esta tasa significa aproximadamente 3.500.000 personas de saldo negativo, ¿cierto? O sea, perdimos por migración ese volumen. Si nosotros consideramos que la tasa en la bruta de natalidad es 18, como ven, Venezuela ese año no creció, ese periodo, Venezuela no creció, más bien perdió población. ¿Sí? Entonces, digamos que también el otro supuesto, porque se hace la experiencia un poco de otros países, se supone una migración de retorno. Si eso ocurre, digamos, estas son las hipótesis, ¿cómo será la población venezolana? Entonces, lo que queríamos resaltar aquí también, que visto de esa manera, Venezuela perdió, aquí vamos a comparar las dos proyecciones, se plantea que Venezuela tendría los 28 millones, en 2030 33, en cambio el INE con el supuesto de una migración nula, ¿verdad? Y una esperanza de vida más alta, nosotros tendríamos más población en este momento. Entonces, como vemos, son circunstancias, por eso siempre tenemos que tener la posibilidad de información, revisión de la información, proyecciones revisadas, para que podamos tener una mejor visión de la población objeto de los programas y las políticas. Fíjense que aquí, a modo ilustrativo, ¿verdad? Porque los criterios ya vimos son diferentes, ¿cómo sería entonces la población si no tuviéramos estos cambios en los grupos de edad productiva y reproductiva? Entonces, es una manera de visualizar lo que significan estos procesos en la estructura poblacional. Entonces, Venezuela, ¿verdad? Tenemos un bono demográfico que, como dice, anda por los caminos de América. O sea, los bonos demográficos es esa juventud que va a engrosar a la población en edad de trabajar que ha emigrado. Entonces, ¿cómo se va a visualizar esto en nuestra población? Bueno, vamos a verlo con los mismos indicadores que estábamos revisando anteriormente. Esta es la composición por grandes grupos de edad, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Bueno, que los más jóvenes, por la fecundidad en declive, van a seguir bajando su importancia en el grupo
total de la población venezolana. Tenemos entonces, ¿verdad?, que los que están en edad de trabajar van a tener una mejora, porque en 2030 se supone un cierto retorno, pero como ven, va disminuyendo. ¿Qué va a pasar en 2050? Bueno, que los adultos mayores, que eran 10, ya van a llegar a ser el 21% de la población, mientras que los más jóvenes representan el 19%. En este momento, en Venezuela, va a haber más adultos que jóvenes, ¿sí? Y si se cumplen los supuestos de la proyección, porque mientras más alejada está el horizonte de esa proyección, es menos probable que se cumpla, pero si estamos en 2070, fíjense, el 27% serían personas mayores, versus un 17%, ¿verdad?, de los más jóvenes. Y esto también quiere decir, ¿ves?, que va a haber una mayor dependencia de adultos mayores. Mire cómo baja la preponderancia del grupo en edad de trabajar. Como decíamos, que una forma fácil de ver los cambios a través de la tasa de crecimiento, aquí se ve clarito. Ya los chiquitos, los más pequeños de nuestra población, tienen una tasa negativa, ¿verdad? Aquí sube entonces un poco los que están en 15 a 59 años, porque, como les comenté, se supone que en la década hasta los 30 podríamos tener cierto retorno de la población. ¿Y quiénes crecen todo el tiempo? Los adultos. ¿Por qué? Bueno, porque esta población sigue desplazándose, ¿cierto? Y entonces son los que van a presentar mayor crecimiento. ¿Cómo se ve esto en las pirámides? Fíjense que una definición clásica del proceso de envejecimiento se dice que envejecemos por la base, porque la base de una pirámide es más pequeña. Luego envejecemos por el centro de la pirámide, ¿verdad?, porque se va volviendo rectangular. Y finalmente envejecemos por la cúspide de la pirámide. Y puede crecer, fíjense que aquí la pirámide realmente está en la parte superior, ¿cierto? Porque son ellos los que van a tener mayor importancia dentro del grupo poblacional sucesivamente. Ya la base de la pirámide, apenas fíjense cómo llega a 2 cuando nosotros vimos que llegaba a 10 en los 60. Aquí ya estamos viendo entonces en 2 momentos distintos, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene el protagonismo en la población? Vamos a ver entonces cómo evolucionan en términos absolutos. Si se cumplen esos supuestos, tenemos una población, ¿se acuerdan?, que llegaba a los 2.5, aquí la veríamos en 2.8, pero inmediatamente se duplica en 2030, ¿cierto? Y luego entonces se duplica nuevamente para 2060. Si se cumplen estos supuestos, en 2070, 10 millones de venezolanos son personas mayores. Entonces aquí se ve la intensidad del cambio, ¿cierto? Este es el índice de envejecimiento, de 34 por cada 100, 34 personas de 60 años y más por cada 100 niños, ¿verdad? Vamos a subir aquí en el momento donde se supera 110 por cada 100, 136, 166. Entonces, definitivamente, ¿verdad?, el proceso se va a acelerar y ese proceso lo vamos a ver con contundencia, digamos, para 2050 si se cumple. Entonces, el bono demográfico, ¿verdad?, que tanto se habla sobre esa coyuntura favorable que debemos aprovechar, porque acuérdense que es una situación demográfica, pero ella no trae beneficios por sí sola, solo trae beneficios si se hacen las políticas públicas que permitan su aprovechamiento. Entonces nosotros, claro, tendríamos una situación, ¿verdad?, de baja del bono demográfico. Aquí tenemos una pérdida por la población que se va. ¿Por qué? Porque vuelve a subir. Luego entonces hay cierta fluctuación aquí, va hacia la baja, pero aquí podríamos decir, ¿verdad?, porque ya empieza a subir, que el bono demográfico definitivamente se pierde. ¿Se pierde? No, se termina, pues, porque es una coyuntura, se termina. Si la aprovechamos, va a ser importante porque a partir del 2040, fíjense qué pasa aquí. Nosotros vamos a subir nuevamente la relación de dependencia, por eso se acaba el bono, pero esa relación de dependencia ahorita sube a cuenta del componente de las personas mayores. Entonces, los jóvenes, ¿verdad?, llega a la relación de dependencia 30, frente a esa relación de dependencia crece a 35 por cada 100 en edades activas, crece a 41 y a 49. Entonces, fíjense, la relación de dependencia vuelve a lo que nosotros vimos en la década de
de los 80, pero ¿a cuenta de qué? A cuenta de los adultos mayores, de las personas mayores, ¿sí? Y ya no de la población juvenil. ¿Qué significa eso en términos de requerimientos para la sociedad? Entonces, bueno, nos queremos mirar un poco en el contexto. Los distintos países de América Latina están en distintas etapas de la transición demográfica, como se dice, ¿verdad? Nosotros tenemos países que avanzaron desde el principio de la década de los 50, es el caso de Uruguay, el caso de la misma Argentina, Cuba, ¿verdad? Costa Rica ha avanzado mucho en ese paso, digamos, de altos niveles de mortalidad y fecundidad a bajos niveles de mortalidad y fecundidad, y por lo tanto son países más envejecidos. Entonces, si nosotros estamos aquí en el 2020, ¿verdad? Tenemos entonces algunos países que hemos seleccionado que están en una etapa más temprana de la transición, Guatemala, Haití, Paraguay y el Ecuador. Y entonces aquí pues está Venezuela en una etapa intermedia, ¿verdad? Por debajo del promedio latinoamericano. Pero fíjense, y aquí están pues los países más envejecidos. Entonces fíjense que Cuba tiene 134 adultos mayores por cada 100 jóvenes. En el 2040, fíjense cómo se van trasladando los distintos países. Y a Venezuela pues habrá avanzado más en la etapa de la transición hacia una sociedad más envejecida, y 82 por cada joven menor de 15 años. Ya entonces en 2050, fíjense, la tendencia es a la convergencia, pues la mayoría de los países, ya de hecho tendríamos que tener otra categoría, porque ya Brasil supera los 200, Costa Rica y Venezuela está en 110, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que es el momento en que nosotros, los adultos mayores sobrevivientes, superaremos a los jóvenes de la época. Entonces ese proceso realmente es inexorable. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, que los ritmos de cambio, de acuerdo a la evolución que tengamos en el 2050, pueden variar, pero la población va a envejecer, porque en realidad lo que remodela y remodela a las poblaciones es la fecundidad. Entonces, un poco a ver el envejecimiento por dentro. Creo que me estoy pasando del tiempo, ¿verdad? El envejecimiento por dentro quiere decir cuáles son sus características. No te preocupes, María. Ajá. Aquí tenemos entonces a la población, su peso con relación a la población total, y como vemos, ¿sí? Si hay una mayor sobrevivencia femenina, su presencia es mayor, sube a 13% la representación. Podemos verla entonces en cuanto a la composición, y para estos grupos normalmente se habla de índice de feminidad, no de índice de masculinidad. Ellas sobresalen. Aquí lo vemos, ¿no? ¿Cuál es el peso? A medida que transcurre, ¿verdad?, la edad, la mayor sobrevivencia de las mujeres va a ser, ¿verdad?, que ellas sean las que comanden en los grupos más envejecidos, de 80 años y más. 63% son mujeres versus 37% hombres. Esto lo vemos en términos del índice, sería 167 mujeres por cada 100 hombres. Obviamente que este proceso de envejecimiento, del envejecimiento, como le dicen, o el envejecimiento por dentro, o el sobreenvejecimiento, tiene implicaciones en términos de políticas muy importantes, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener 60 años que tener 80, qué implicaciones tiene en términos de cuidado, servicios de salud. Por lo tanto, otro alerta, nos estamos envejeciendo, pero nos estamos sobreenvejeciendo, porque a medida que la esperanza de vida aumenta, hay mayor población de 80 años y más que va a permanecer en la población. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Si lo vemos en el tiempo, para la población total, en el 2070, en el 2050, sin irnos muy lejos, el 18% de los adultos mayores tendrá 80 años y más, y 23% en 2070. Por la diferencia de género tenemos entonces aquí 26%, perdón, 26% si son mujeres, tendrán 80 años y más, 32 y 42 tendrán entre 60 y 69 años. Entonces, este es otro aspecto sobre los cuales nos llaman la atención. Otro de los indicadores que se trabajan para los adultos, y vemos que aquí estamos trabajando, es los años que nos restan por vivir, ¿sí? Fíjense que aquí estamos tomando entonces la corrección que se hizo a la esperanza de vida, y bueno, no tenemos logros entre 2015 y 2025 en nuestra esperanza de vida. La diferencia, ¿verdad?,
entre los hombres y las mujeres. Se plantea que con el tiempo posiblemente esas brechas, porque esas brechas existen, ¿verdad?, en todas las sociedades, pero que a lo mejor los riesgos epidemiológicos se puedan controlar y nosotros podamos tener la oportunidad de achicar la brecha entre los sexos. Pero lo cierto es que también aquí no estamos viendo las condiciones del resto de vida, ¿sí? Hay otros indicadores que trabaja la Organización Mundial de la Salud sobre la esperanza de vida saludable, porque bueno, podemos vivir, pero ¿en qué condiciones vamos a vivir? Entonces, un poco para ver esos cambios y también para vernos en el contexto regional, nosotros tenemos a Chile, a Costa Rica, Uruguay, que ya vimos que están en una etapa de transición más avanzada porque ellos empezaron el declive de su fecundidad con anterioridad, también tienen procesos de migración en sus antecedentes y luego tomamos esos países que son más cercanos a nosotros en cuanto a los cambios demográficos. Entonces estamos con Ecuador, Colombia, que ahorita, ¿verdad?, se considera que tiene una fecundidad más baja que Venezuela, Brasil ya pasó a otra etapa y estamos con el caso del Perú. Nosotros realmente tendríamos una esperanza de vida después de los 60 más baja que cualquiera de los países, inclusive que están en nuestra misma etapa de transición. Entonces eso habla de condiciones de vida, ¿sí? Entonces, pero fíjense que aún en esos países donde se han envejecido y tienen otras condiciones de vida, la diferencia entre los sexos sigue siendo notable. Pero Venezuela pues se distingue, digamos que se parece más a Argentina, pero la diferencia entre las mujeres, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces esos son aspectos también que debemos mirar, porque bueno, son condiciones de la población que están desfavoreciendo en general nuestros logros en materia de sobrevivencia. El envejecimiento territorial es otro aspecto. Venezuela es un promedio, pero ¿cómo se da entonces ese envejecimiento? La típica dicotomía que hacen entre lo urbano y lo rural. Este es el concepto de urbano y rural que trabaja el INE con relación a los ámbitos urbanos sobre 2.500, por lo tanto también está muy burdo el ámbito urbano, digamos, podemos tenerlo mejor. Pero el punto aquí es que Venezuela, fíjense que no es una norma, normalmente se dice que por los procesos migratorios el ámbito rural se envejece primero que el ámbito urbano. Pero Venezuela no observamos eso, esta información se deriva del censo de población y después la proyectan. Y eso también se ha visto en otros países, por ejemplo, en el caso de Uruguay se parece a Venezuela, o sea que los dos ámbitos no muestran mayores diferencias. Ahora sí, con relación a su composición, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos procesos migratorios urbano-rural, recuerda que siempre a lo urbano se trasladan las mujeres, a lo rural, entonces es un componente masculino. Entonces eso lo vamos a notar. El índice de feminidad es alto cuando hablamos de lo urbano, pero si nos vamos a lo rural, predominan los hombres. Entonces hay 79 mujeres. Y 84. Entonces, eso también son aspectos a considerar en términos de programas y políticas públicas. ¿Cómo está Venezuela a su interno? También tenemos distintas etapas de transición. Los países, las entidades más avanzadas, ¿verdad? Son Distrito Capirán Miranda. Cuando decimos más avanzado, quiere decir que tienen importantes bajas en sus niveles de fecundidad y en sus niveles de mortalidad con relación a otras entidades federales. Entonces, eso también va a marcar el proceso de envejecimiento, pero también tenemos que considerar que a nivel subnacional se ve más el efecto que pueda haber tenido la migración en momentos determinados. Entonces, aquí tenemos, lo que hicimos fue tratar de mantener la misma escala que se trabajó para los países, para vernos entonces, fíjense que Distrito Capital ya tendría entonces el índice de envejecimiento que tendría Venezuela en 2050. Aragua, Carabobo son las entidades que tienen mayor envejecimiento, le siguen Nueva Esparta, pero, ¿verdad?, en una etapa más incipiente, con un componente rural importante, un componente indígena importante. Entonces tenemos a Tamacuro, Apure y Amazonas, que son más jóvenes. Y luego aquí lo que estamos haciendo es distribuyendo a los adultos mayores, ¿verdad?, en todas las entidades federales. Entonces fíjense que Zulia,
aunque no es la más envejecida, tiene más adultos mayores porque es la entidad federal con más población en Venezuela. Y luego entonces tenemos a Miranda, ¿verdad? Tenemos Aragua, Distrito Capital, y podemos decir que la mitad, prácticamente la mitad de los adultos mayores residen en 4 o 5 entidades federales. Entonces, esta es otra mirada que podemos hacer. Bueno, un mapa siempre nos ayuda, aunque nunca me salen bien las escalas, bueno, siempre nos ayuda a visualizar, ¿sí? Entonces tenemos este corredor, ¿verdad? Este es el más intenso de la región centro, ¿verdad? Aquí está el Distrito Capital. Y luego entonces tenemos las entidades donde todavía la población es muy joven. Se trató también a través de unas estimaciones que se realizan, como les comentaba, en el instituto, con este proyecto de INSOENCOVI, lo que se está tratando es de tener estimaciones a nivel más desagregado, pero aquí la base poblacional es corregida con relación a la base que nos está ofreciendo ahorita Naciones Unidas y CELAC. Entonces, bueno, aquí tenemos también algunos municipios que son los más envejecidos, ¿sí? Entonces, también podemos observar, ¿verdad? De acuerdo a esta escala que tendríamos, habría que relacionarlo con el volumen poblacional, 14% y más de adultos mayores en los 62 municipios de 335 que corresponden al país. Entonces también aquí los vamos localizando y se supone que las políticas deben ir en ese sentido. Ahora, se habla de que la población se envejece, pero los hogares también se envejecen. Entonces tienen unas características distintas que deben ser abordadas con políticas distintas. Entonces, ¿qué tenemos allí con relación a los hogares? Fíjense que nosotros, y siempre lo comentamos, nos encontramos frente a unos indicadores que no estamos acostumbrados a mirar. Venezuela cambió su tendencia en 10 años. Entonces, tenemos como una encuesta o estamos mirando esos indicadores y siempre tenemos que apelar a mirar cómo son otros países de la región que están más envejecidos, porque los números cambiaron demasiado y a veces no sabemos si es que estamos bien, estamos mirando bien, y es una dinámica realmente violenta, podríamos decirlo en esos términos, en función de su intensidad. Nosotros, según el último censo de población, 25% de los hogares venezolanos tenían un adulto mayor, ¿sí? Ahora estamos viendo la ENCOI, ¿verdad? Que es una encuesta, vamos a ver qué nos dice, no tenemos desgraciadamente la oportunidad de verlo con la encuesta de hogares, pero seguramente lo vamos a poder mirar con el censo y confrontar esta información. Pero tener 40% de hogares con al menos un adulto mayor es muy importante. En América Latina, digamos, Uruguay, 36 o 37% de los hogares tienen un adulto mayor. Entonces uno trata de buscar un referente porque los cambios son muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, también ahí tenemos que mirar cuál es el efecto que tiene el hecho de que las personas que pueden conformar nuevos hogares, ¿verdad? Que son los jóvenes, que hacen pareja, que tienen hijos o viven de forma independiente porque se emancipan, eso también puede estar afectando la formación de nuevos hogares. Entonces hay muchas cosas que tenemos que estudiar y mirar para entender. Entonces aquí lo que estamos viendo es cómo se diferencian unos de otros de acuerdo a la jefatura. La jefatura de su hogar puede ser de un jefe, de una persona mayor o no, en este caso. Pero fíjense que de acuerdo al género, sí hay diferencia, porque los hombres, recuerdan que normalmente pueden formar familia a edades más tardías. Nosotros tenemos un periodo reproductivo y ya no podemos tener hijos. En cambio, ellos pueden tener 60, 70 años y tener hijos pequeños. Entonces pueden estar conformando hogares nucleares completos cuando nosotros, a lo mejor la mujer ya enviudó o ya parte a vivir con el resto de la familia. Entonces eso se ve en la conformación de los hogares extensos. Es más común en las mujeres, ¿verdad? Las parejas solas lo vemos que es más común en los hombres, y lo que tenemos que los hogares unipersonales resultan 18% en el caso de los hombres y 15% en el caso de las mujeres. Alto con relación a, digamos, el parámetro que teníamos nosotros, que estaba en el orden del 10%. Entonces, un poco para mirar qué pudiera ser el efecto de la migración, aquí nos asomamos con la ayuda de Gaby, que me ayuda con todas estas cosas,
a mirar una clasificación que también utilizan mucho, que es para ver el número de generaciones que pudieran haber en los hogares, cómo se conforman, y también lo estamos visualizando en función de con quién viven, o sea, si viven solos, si tienen apoyo. Entonces, al igual pues que en muchos países, los adultos mayores en América Latina viven en hogares multigeneracionales, viven con otras personas, ¿verdad? Los hogares unipersonales sería el 16%. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una dicotomía, ¿tienen o no alguna persona que emigró recientemente, es decir, en los últimos 5 años? Entonces ahí sí pudimos, por lo menos, es una aproximación, entendemos que estamos sacando una foto y no sabemos la historia de esos hogares, pero aquí lo que tenemos, ven, que justamente con generaciones intermedias hay una baja, que son los grupos, porque cuando se le pregunta cuál es el parentesco de la persona que se fue del hogar, son los hijos. Entonces el mayor porcentaje es de hijos. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, que aumentan también los hogares unigeneracionales, que serían los conformados por las parejas. ¿Sí? Entonces es una manera de tratar de entender qué es lo que está pasando en los hogares por efecto de la migración y sobre todo de estos grupos que ameritan mayor atención. Finalmente, entonces, ¿qué significa todo esto? Y esto es un cuadro que todo el mundo, digamos, muy citado, porque es una manera de visualizar rápidamente lo que significa este cambio poblacional. Entonces, digamos que aquí tomamos esta referencia y lo que hicimos fue actualizar América Latina de acuerdo a la última proyección. Escogimos algunos países, ¿verdad?, los que están más avanzados en la transición, y los países de Ecuador, que es más parecido a Venezuela. Entonces aquí tenemos el tiempo en que tardaría en duplicar la población de 65 años más en este caso, de 7 a 14%. Entonces, ¿qué se plantea? ¿Y por qué lo usan tanto? Bueno, porque la velocidad de cambio fue mucho, ¿verdad? Es más amplia en Francia, en Suiza, en los países, ¿verdad?, de altos ingresos, donde tuvieron más tiempo de adaptar su institucionalidad, de adaptar inclusive culturalmente a la población a estos nuevos cambios. En los países de América Latina, estos cambios solo ocurrirán en 3 décadas. En unos ya ocurrieron. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, en el caso de, perdón, esto no se mueve. Aquí tenemos en el caso de Chile, esto va a ocurrir o ya ocurrió, ¿sí? Desde 1994, porque ellos tienen una baja importante en los niveles de su fecundidad. A lo mejor aquí hay un proceso, ¿cuánto puede contribuir la migración que ellos tienen a un rejuvenecimiento? O sea, hay muchos aspectos que nosotros tenemos que seguir estudiando. Pero fíjense aquí, ven, 29 años y ya duplicó su población. Entonces nosotros le seguimos, en el 44 la vamos a duplicar. Ecuador entonces muy parecido a Venezuela, pero Brasil, que tiene una fecundidad muy por debajo del nivel de reemplazo, pues lo hará con mayor prontitud. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el cambio ya llegó, que tenemos que prepararnos una nueva sociedad, que ya esa pirámide de bases anchas no existe. Por lo tanto, lo que falta por hacer es mucho y son los grandes desafíos. Sabemos, lo ha explicado muy bien en la introducción Francisco, todo lo que significa el envejecimiento en términos de los cambios en la sociedad, pero hay una característica también, que Venezuela tiene muchos desafíos porque nuestros problemas poblacionales no solo el envejecimiento, tenemos problemas de sobrevivencia infantil, tenemos problemas con relación a la fecundidad adolescente no planificada, tenemos problemas de mortalidad materna. Todos estos problemas son problemas de población, tenemos problemas juveniles de alta mortalidad por violencia, pero también de sus condiciones para poder tener la posibilidad de empleos productivos y que finalmente aprovechemos el bono demográfico, pero ¿qué significa también todo esto en contexto de pandemia? Entonces solo quería volver a recordar que Venezuela, ¿verdad?, firmó este consenso de Montevideo sobre población y desarrollo. Esta es la agenda post-Cairo, ¿verdad?, después de la conferencia internacional que se dio en 2014, en 1994, se firma, digamos, esta agenda, o se coinciden en esta agenda regional de población y desarrollo. Nosotros compartimos muchos problemas con América Latina, pero digamos que el envejecimiento y los requerimientos de protección social, todos debemos mirar hacia esa situación de población, y ahí se acordaron ciertos aspectos que se tienen que seguir evaluando su implementación.
Y mirándolos así, sin duda contribuiríamos a afrontar los desafíos. Es por ahora lo que les queríamos hablar de este tema. ¿Sí? Gracias, María. Maravillosa tu presentación. De verdad, pues, para nosotros es sumamente importante abordar desde las estadísticas, de los datos, la realidad de lo que es no solo el envejecimiento. Si bien estamos enfocados en el tema del envejecimiento, es la dinámica del perfil demográfico de lo que se nos viene y de las implicaciones que eso tiene en políticas públicas. Fundamentalmente, esto debe tener un correlato en decisiones públicas, sin lugar a dudas, en tomar la batuta, en dar unas discusiones que siguen ausentes de la agenda pública. Es decir, esto pareciera estar ausente de cualquier espacio de discusión de los tomadores de decisión, pues no se valora. De alguna otra forma, por ejemplo, yo tomé nota, unas consideraciones acá rápidamente para dar paso. Creo que hay tres preguntitas. La primera de ellas, bueno, el tema de seguridad social es terrible. Sí, un estudio que hizo Carlos Aponte también con Convite hace poco, pues revelaba que la pensión hasta hace 8 años podía cubrir el 96% de la canasta alimentaria normativa. Hoy no cubre ni siquiera el 1%. Es decir, pero a eso hay un agravante, que es el hecho de que estas cohortes de edad van a seguir envejeciendo. Y en la actualidad, con los empleos precarios que hay, pues no van a lograr capitalizar activos que puedan garantizar al menos una vejez relativamente digna, sino que van a depender de la ayuda del Estado, de un Estado de una seguridad social que no cubre hoy el 1%. Entonces, la situación de los ya hoy adultos mayores es grave, pero preocupa enormemente los que vienen atrás. Es decir, que va a ser mucho más frágil. ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente no van a lograr capitalizar para tener esa vejez, eso por un lado. Lo otro es, bueno, pues muchos países, incluso se está dando discusiones en el tema de seguridad social, incluso de ampliación de la edad de jubilación en muchos países, producto de este proceso de envejecimiento y que supondría, pues en algunos otros países viene dándose estas discusiones. Personalmente a mí me resulta un poco pues discriminatorio el hecho de que las mujeres a los 55 años ya se les diga en Venezuela, bueno, usted está jubilada, es la edad de jubilación. Pero es una opinión personal que creo que es una edad muy corta, sobre todo con no lo llamemos sobre, sino la gran capacidades que están teniendo las mujeres de hoy en día, es decir, con una en gran capacitación, han recibido educación, han tenido acceso a una masificación al acceso del trabajo, lo cual hace que, bueno, a los 55 años dejes perder todo un capital de saberes, haceres y de experiencia. Eso por un lado. Lo otro, bueno, pues lo que tú también comentabas, la tasa de reemplazo es un dato bien importante, es decir, eso va a acelerar aún más, como tú lo decías, lo que dinamiza o no refresca o no una pirámide es la fecundidad. En Venezuela todo parece indicar que, bueno, no va a ocurrir un baby boom nuevamente. Creo que, si mal no recuerdo, por ahí estuve revisando, creo que solo África es el único que mantiene unas tasas de fecundidad todavía elevadísimas. De resto, todos los continentes han ido avanzando en un proceso de reducción importante, incluso en tasas negativas, como España. Muchos países están por debajo de dos nacimientos. El otro es la migración forzada, es decir, esto es otro hecho que es importante, que está cambiando nuestra dinámica. Y en el caso de los adultos mayores, hoy casualmente lo conversaba, me escribió hace ratico Luzmeli Reyes, que está ahí justo en el paso del Río Grande, y me comentaba que ha visto muchas personas mayores haciendo el trayecto. Esto es un elemento que agrega fragilidad. Nosotros ya tenemos reportes de al menos 3 personas adultos mayores que han fallecido en las inmediaciones de Barinas haciendo la caminata para ir hasta Colombia. Se tiene reporte de un adulto mayor que falleció ahogado con sus 2 nietas tratando de cruzar el río Táchira. Y en muchos casos, esto ya en 2019 era incipiente. Es decir, yo estuve conversando con un grupo de personas en Bogotá, de las agencias que están llevando el levantamiento de información en Tumbes y en Cúcuta, y me reportaban, me informaban que
ya comenzaban a verse incipientes adultos mayores que iban en tránsito a llevar nietos a sus hijos que estaban o en Colombia o en Ecuador. Los dejaban y se regresaban. Imagínense lo que eso supone para un adulto mayor. El otro tema que es bien importante, que tomé nota aquí rápidamente, es la soledad como un problema de salud pública. Es decir, lo que tú decías, la gran cantidad de personas adultas mayores que pues, están frente de hogares, muchos producto de la migración forzada se han quedado solos. Este tema de la soledad comienza ya a ser un problema incluso en países como España, en países como Japón. La soledad está siendo abordado como un problema de salud pública en la adultez mayor por las implicaciones que tienen el deterioro de la salud cognitiva de las personas. Otro elemento es la migración interna. Es decir, nosotros en Venezuela pudiéramos tener grandes bolsones de personas adultas mayores. Por ejemplo, Barlovento. Barlovento es un clásico en donde hay muchos niños y muchísimos adultos mayores. Es decir, tú ves allí cómo se produce en esa pirámide, pareciera que las personas entre 15 y 45 años desaparecen de Barlovento y solo quedan niños y adultos mayores, lo cual desde la política pública debería suponer un mayor apresto de respuesta porque estamos hablando de dos poblaciones que necesitan mayores cuidados, que son niños y personas adultas mayores. Esto puede repetirse no solo en Barlovento, sino en diversas zonas del país, tomando en cuenta que el deterioro de los servicios públicos está haciendo que hayan unas migraciones internas que ya comienzan a ser numéricamente importantes. Por decir algo, gente de Maracaibo mudándose a Caracas, mucha gente huyéndole al tema del colapso de los servicios públicos en Barquisimeto, Maracaibo, Mérida, se están dando desplazamientos, lo cual puede dejar esa zona repleta de puros adultos mayores en situación de terrible fragilidad. Otro elemento que yo también veo es el retroceso de eso que tú decías de la emancipación. Si estamos viendo cómo personas que se ven emancipados retornan a las casas de sus padres adultos mayores, y eso puede ser bueno, puede ser malo. Puede ser bueno desde el punto de vista de la compañía, pero también se está dando muchas situaciones de maltrato y que han sido aceleradas por el proceso de confinamiento. Nosotros llevamos, que por cierto aquí está Thais, quien lleva adelante esa investigación del informe de victimización de personas mayores, y un importante número de personas adultas mayores que sus victimarios han sido propios familiares, hijos, nietos, que conviven, y en muchos casos por tratar de quedarse, por ejemplo, con una casa de ese adulto mayor. Entonces, hay unas situaciones allí bien interesantes. Ya para cerrar, bueno, pues lo del consenso en Montevideo, yo creo que cada uno de esos temas, participación, seguridad social, salud, cuidado, son todas materias pendientes en Venezuela. Y eso, sin lugar a dudas, sigue siendo no solo el consenso de Montevideo, sino también Venezuela no ha suscrito la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sigue siendo una materia pendiente. Ninguna de los actores políticos ha querido pues, dar ese paso. Un paso que sería muy importante, porque Venezuela, de firmarla, Venezuela se convertiría en el país número 9, con el que se activaría el mecanismo de seguimiento de la convención. De allí que hacemos un llamado a los actores políticos a tratar de centrar su acción política en lo que verdaderamente pudiera ser relevante para la vida de las personas, en especial las que enfrentan especiales condiciones de vulnerabilidad. Bueno, creo que hay unas preguntas, Francelia, tú llevas registro de las preguntas para que por favor se las haga a María. Sí, pregunta sobre las remesas para personas mayores. No te escuchamos bien, Francelia. Esa es para ti, Luis, que Ajá. si tenemos alguna información, registro, adelanto sobre la situación de las remesas que recibían las personas mayores. Bueno, yo creo que ahí, en el caso de nuestras investigaciones, la remesa sigue siendo una parte importante de lo que reciben muchos adultos mayores. Sin embargo, ha perdido fuerza en cuanto a cantidad y regularidad. En el caso de las personas adultas mayores, y no solo cantidad, regularidad, sino lo poco que ya el dólar, pues no es lo mismo $100 que enviaba antes, hace 3 años atrás, a que envíe $100 actualmente a Venezuela. Entonces, lo que nos han revelado los adultos mayores es que ya no es tan regular, ya no es tampoco, la cantidad tampoco es importante o no es lo que era antes. Y bueno, debemos tener en cuenta que
buena parte de nuestra migración forzada ejerce oficios muy informales, bien sea en Colombia, en Perú, en Ecuador. Son muy pocos los que logran una inserción formal importante. La mayoría, pues, sabemos que tienen oficios de calle, de venta, y bueno, pues, son oficios que han sido muy afectados por la pandemia. De allí que probablemente eso haya impactado el tema de la regularidad y la cuantía de la remesa, más allá de que también hay una inflación importante en Venezuela en dólares. No sé si María tiene algo que acotar. Activa el micrófono, María. Sí, sí, bueno, nos gusta ese tema, si no me equivoco, va a ser objeto de revisión en la próxima conversación, ¿sí? De donde se trabaja sobre ingresos y la condición de los hogares, situación de pobreza de esos hogares que tienen personas mayores. Entonces ahí creo que van a poder trabajarse con más detalle estos temas, Francisco, ¿sí? Porque esa clasificación que hicimos no trabajamos cuál es la condición o el vínculo que mantienen, que sería a través de la remesa, ¿verdad? Estos grupos de hogares que se quedan en Venezuela, ¿no? Los llamados hogares transnacionales, porque entonces, ¿cuál es el vínculo que tienen con el resto? En esta encuesta solo lo vemos a través de la remesa. ¿Ven? Ahorita Gaby nos va a poder ayudar en eso en el próximo conversatorio. Pero aquí no llegamos a ese nivel. Ok. Francia, ¿otra pregunta? Sí, hay una pregunta para María que tiene que ver con qué razones o qué cosas explican el incremento de la esperanza de vida en las mujeres mayores. Bueno, la esperanza de vida es más, digamos, nacen más hombres que mujeres, ¿verdad? En promedio 105, 106 hombres por cada 100 mujeres. Por razones biológicas hay una mayor sobrevivencia femenina. O sea, nosotros tenemos algunas condiciones, ¿verdad?, que nos permiten sobrellevar inclusive algún tipo de enfermedad. Hay una mayor propensión al riesgo de muerte entre los hombres cuando sufren de problemas cardiovasculares, por ejemplo. Entonces hay unas razones de orden biológico, pero las razones de orden social también tienen mucho peso. Entonces, por el tipo de actividad, por sus comportamientos, tienen mayor riesgo de muerte los hombres. Cuando vemos situaciones violentas, ¿quiénes están más expuestos al riesgo de muerte? Los hombres, ¿verdad? Con relación a las mujeres. Entonces, también hay un comportamiento de género con relación a los cuidados. Se habla, ¿verdad?, de que las mujeres podemos tener a lo mejor una mayor propensión a asistir, ¿verdad?, a los servicios de salud o hacer nuestros controles, que posiblemente hay grupos de hombres donde esta propensión a los cuidados de salud sea menor. O sea, existen una serie de condiciones biológicas y sociales que tienen peso en ello. Cuando te dicen entonces, a medida que las circunstancias son malas, si las circunstancias son malas para ambos sexos. Entonces, estimaciones que se han hecho de la esperanza de vida en Venezuela en los años 30 y 40, pues podían morir más mujeres que hombres. Pero con el tiempo, cuando se van desarrollando económicamente y socialmente los países, se visualiza más esa brecha entre los sexos. La idea es que se acorte, obviamente, esa mayor sobrevivencia. Pero eso trae problemas en términos de quién es la población que queda a esas edades, ¿verdad? Cuántas mujeres después también tienen apoyo económico para continuar su vida adulta. Entonces hay una serie de situaciones que está haciendo esta sobrevivencia femenina que debe ser considerada porque tenemos condiciones distintas. Pero la explicación que se da es esa. Tenemos factores de orden biológico y factores de orden social que hacen que las mujeres sobrevivan más. ¿Quedó claro? Otra pregunta que nos hacen por allí es sobre la base de investigaciones internacionales previas, ¿cuál podría ser el porcentaje de migrantes que retornen a su país? Fíjate que sobre eso hay muchas condiciones que pueden hacer ese retorno se dé. Nosotros por lo menos lo vivimos en términos de los años 60 en Venezuela, cuando una población inmigrante retornó a su país de origen, ¿verdad?, en un porcentaje importante, y allí jugaron dos elementos. Los elementos fueron que la población en Venezuela, ¿verdad?,
ya no tenían las mismas condiciones de privilegio que tenían en la época de la dictadura, pero también porque Europa, que fue el que los expulsó, empezó a tener condiciones socioeconómicas favorables. Entonces se dio ese flujo de retorno, ¿verdad? Nosotros también recordamos en la época de los años 70, cuando tuvimos la segunda ola migratoria, tuvimos un contingente importante de migrantes de Argentina, del Cono Sur, ¿verdad? De uruguayos, de chilenos, por la condición política de esos países, ¿recuerdan? Una vez, ¿verdad?, que cesan esas condiciones, algunos retornaron, pero quienes no retornaron, aquellos que ya habían hecho una vida aquí, que habían tenido la posibilidad de desarrollarse económicamente. Nosotros tenemos una población muy joven que se está yendo, ¿verdad?, que está conformando familia en otros países. ¿Cuál es el porcentaje que pueda tener? Bueno, aquí los expertos, o lo que yo he oído de las personas que trabajan más el tema migratorio, para el caso venezolano, podría pensarse que todavía ese proceso tardaría en generarse. Fíjense que cuando se habló de la pandemia había muchas expectativas porque los países de América Latina, que nosotros, muchos de nuestros migrantes estaban allí, tenían condiciones favorables frente a la pandemia y no ocurrió ese movimiento que podía esperarse muy amplio. La misma cifra que ofrece el gobierno nacional a través del programa Vuelta a la Patria, hablan de 25.000 personas, ¿verdad?, que han podido regresar a través de este mecanismo. Entonces, poder considerar cuántos pueden regresar, los factores que hicieron que las personas se vayan deberían en cierta forma cambiar para que sea Venezuela otra vez atractiva para poder ingresar de nuevo, y que los factores también en esos países pudieran cambiar de tal forma que pudieran hacer una migración de retorno inesperada. Pon tú, ¿qué situación se puede dar en Perú? ¿O qué situación se pueda dar en Colombia, que pueda hacer que la población considere que está más segura, puede desarrollar sus proyectos en el país? Entonces no es una situación que podamos prever. Por eso cuando se habla de proyecciones siempre se dice que lo más difícil de proyectar es la migración, ¿ves? Porque la fecundidad y la mortalidad siguen una tendencia. Entonces esa tendencia, si no pasa, ¿verdad?, es porque tuvimos una situación de crisis importante, pero la migración es lo más difícil de proyectar, es el componente más difícil y de paso el que tiene más problemas del registro de su información. Un dato adicional allí es que también una parte importante de ese grupo de personas que a finales de 2020 y el primer trimestre de 2021 retornaban, muchas de ellas, en muchos casos retornaban era a buscar a los hijos. Es decir, pasaron los puntos diciendo que retornaban, pero a muchos de ellos han regresado, han vuelto a salir de Venezuela y hay un importante proceso, si es cada vez mayor el número de esa población que es pendular, que va y viene y que está muy sujeto a dinámicas laborales y que también ha sido potenciado por el tema de la vacuna COVID, ante digamos que el rezago importantísimo que hay en el proceso de vacunación en Venezuela. Muchas personas, sobre todo, buscan tratar de vacunarse en otros países y por eso pues hay un flujo cada vez más importante y bueno, y esa migración pendular ocurre en situaciones de profunda fragilidad, a través de trocha, de extorsión, de unos mecanismos que incluso deben atravesar ríos caudalosos y bien complicado ese tema. Otra pregunta que tenemos para la especialista es si es posible que se modificaran estas estimaciones si aumenta la edad de la persona para ser considerada como un adulto mayor, por ejemplo, a 65 o 70 años. Bueno, fíjense que allá me puede ayudar Francisco. En términos demográficos, claro, el criterio es cronológico, ¿verdad? Porque tenemos que dividir a la población, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se considera un adulto mayor? Hay una persona mayor, ¿cierto? Ahí hay otras variables que juegan. En términos poblacionales, se habla de 60 o 65 años y más, ¿sí? Y eso, bueno, se habla de eso desde la época, digamos, de la primera conferencia que hubo en los 80 sobre el envejecimiento, que se fijaba en esa edad, si no me equivoco, Francisco. Se mantiene, se trabaja también con 65 años y más, porque es como el criterio que nos asimila más a la edad en que estaríamos fuera de la fuerza de trabajo. Pero esos son conceptos teóricos, ¿verdad?, que nos ayudan a dividir a la población.
pero el envejecimiento y todo lo que eso significa ya tiene otras connotaciones, ¿verdad, Francisco? Sí, sin lugar a dudas son convenciones que se han establecido con fines fundamentalmente muy atados al tema laboral y que, bueno, pues también buscan tratar de mantener una homogeneidad en la comparabilidad de los estudios a nivel global. Y bueno, pues ha sido de alguna otra forma. Y varía no en cuanto a la convención de que es a partir de 60 años, sino que varía a partir incluso de la edad de jubilación. Es decir, la edad de jubilación varía entre países. Hay unas variaciones entre unos y otros. Por decirlo, hay otros países que tienen una edad de jubilación más vetusta, más 65 años aproximadamente. Y como les decía, pues hay muchos países que incluso están ahorita tratando de dar esa discusión, de no desaprovechar una gran cantidad de personas adultas mayores que te vienen y cada vez van a ser mucho más numerosas, aprovechar ese capital que está allí, esa masa importante. Y bueno, pues están dando algunas discusiones en ese sentido. Pues algunas corrientes son más contrarias, porque dicen que eso sería extender el trabajo. Bueno, pero hay los propios adultos mayores, yo creo que también deben participar y decir cosas y proponer cosas. Yo estoy seguro que frente a una consulta sobre el tema de prolongar la edad de trabajar, yo estoy casi seguro que buena parte de la población adulta mayor va a estar en favor de que eso sea así. Y bueno, y más aún, yo creo que bueno, pues eso también puede estar impactado por la terrible calidad de nuestra seguridad social. Es decir, la gente preferiría seguir trabajando que depender de una seguridad que no te cuida. Es decir, que ni te cuida ni te protege. Entonces la gente preferiría más depender de su propio trabajo, de seguir trabajando y de depender de su propio esfuerzo hasta donde más pueda. Por ahora no veo más preguntas en el chat. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. Si es así, levantan la mano. Ah, bueno, hay otra pregunta aquí que nos dice cómo se mide. Por ahí andan los políticos. ¿Cómo se mide la seguridad social? Entiendo. ¿Cómo se mide la seguridad? Ajá, no entendí la pregunta. La persona dice, Dora Dávila, el adulto mayor ha sido papá y mamá como tal, ha entendido su proceso de vida como de sacrificio. En ese sentido entiendo que no digan a sus hijos que no tienen medicamentos, es otra forma de autoahorro, de contribución al grupo familiar y luego pregunta cómo se mide en ese caso la seguridad social. No sé, Francisco, si me ayuda, la profesora Dora. Fundamentalmente, mira, es decir, la seguridad social es un mecanismo previsto para un ahorro durante tu etapa activa, a través de la cual vas a tener todo un conjunto de prestaciones que en tu etapa inactiva vas a poder tener acceso pues, a un estipendio que llamamos pensión, pero también acceso a salud, a servicios, incluso, aunque aquí en Venezuela no conozcamos, pero también recreación, cuidados. Y bueno, pues la idea sería que tú puedas, hay unos estudios actuariales que se hacen en donde se hace. Eso es una fórmula matemática a través de las cuales edad, lo que vas acumulando, te permite más o menos tener un paquete. Eso es más o menos cómo se mueven la seguridad social, en donde, bueno, tenemos un modelo en el que los activos sostienen a los inactivos en un principio, y que, bueno, pues es una seguridad social que en determinados momentos son unos modelos que comienzan a tener digamos que vacíos o problemas cuando los activos comienzan a ser cada vez menos y los inactivos comienzan a crecer. Es decir, donde necesitas atender a mucha gente y hay un grupo de activos que comienzan a ser cada vez menos. Entonces, eso, por ejemplo, le está pasando mucho a la seguridad social en España. La seguridad social en España es costosa, tienen una población que decrece de manera importante y bueno, pues a eso se refiere. Hablamos de inactivo desde el punto de vista laboral, no desde el punto de vista de estigmatización ni nada, sino desde el punto de vista laboral dentro de lo que dice la norma. Más allá de que en Venezuela buena parte de los adultos mayores son activos, tomando en cuenta que se dedican a oficios informales. Entonces, sí, por eso era una de mis críticas cuando le decían váyase a su casa. Dice, como le dice, váyase a su casa, si hay un grupo
personas adultas mayores que se mantienen dentro de la fuerza laboral, solo que de manera muy precaria. Es decir, incluso programas como terribles, como algo que llamaron desde el gobierno Plan Chamba Mayor, una cosa así, que no es otra cosa que empleo precario. Es decir, empleo sin contratación, sin ningún tipo de beneficio, en donde la paga es una bolsa de comida, y bueno, pues que eso es precarizar. Hay otros adultos mayores que siguen promoviendo, no promoviendo, sino desempeñando empleo. Sí. Ya para despedirnos, queda una pregunta que me parece muy interesante. En términos de análisis comparativo, ¿qué países de la región pueden considerarse un referente en materia de aprovechamiento del bono demográfico y de política para prepararse al envejecimiento poblacional? Cada país es distinto, pero para tener una idea de a dónde ir. Gracias. Sí, bueno, entendemos que hay un trabajo importante que se está haciendo a nivel de envejecimiento de la población, y quizás porque el envejecimiento lo empezaron a percibir desde hace muchos años, que es el trabajo que adelantan en el caso de Uruguay, ¿cierto? Ahora fíjate, con relación al aprovechamiento, es que el aprovechamiento del bono demográfico de América Latina completa tiene esa oportunidad o esa coyuntura, y quizás lo que ya la perdieron, vimos, fueron los países que ya avanzaron. Pero el punto, o quizás lo que más se ha destacado con relación al aprovechamiento, ha sido de los países asiáticos, porque nosotros, en el contexto de América Latina, la población juvenil es la que se considera la que deberíamos invertir para este proceso de aprovechamiento, para que esté capacitada y tenga empleos productivos que permitan entonces poder transitar, ayudar a la generación posterior de adultos mayores, y cuando ellos transiten a esas etapas, tienen ya condiciones favorables con relación a las generaciones posteriores. Nosotros tenemos un problema con relación a América Latina en la juventud que ha sido también muy destacado, o sea, el problema de la inversión en juventud, de los esfuerzos que se tienen que hacer en ese sentido. Y digamos que América Latina completa tenemos graves problemas con relación a la situación o condiciones de los grupos juveniles. No obstante, la situación con relación al trabajo que se hace con los adultos mayores, y en eso insisto nuevamente porque los expertos son los que compiten, parece ser que una buena pauta la está marcando el caso de Uruguay, y también entiendo el caso de Costa Rica, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, Uruguay tiene digamos, un especial trato en tratar de balancear muy bien lo que es su dinámica poblacional con sus agendas de desarrollo. Es decir, a mí particularmente, yo siempre he dicho Uruguay que son un país, yo los llamo los minimalistas del buen vivir. Es un país que hace lo que se necesita para que la gente pueda tener lo que necesita para vivir de manera digna. Es decir, sin grandes, pues, digamos, alardes, pero resolviendo que haya salud, que haya educación, y entendiendo que tienes un importante número de tu población que está envejeciendo. Uruguay, además, es un país chico, eso también lo valoran, no sobreestiman esa variable demográfica, y efectivamente, pues, conjugan muy bien población, cómo es esa población y sus agendas de desarrollo y sus prioridades. Yo creo que eso es fundamental. En el caso de Venezuela, a mí me preocupa enormemente, es decir, el tema del bono, pues sí, a mí me preocupa enormemente que, por ejemplo, los jóvenes, lo que mejor se le puede ofrecer a los jóvenes es plan chamba juvenil, cuidando una cola de gasolina en las bombas de gasolina por toda Venezuela. Es decir, si eso es lo que puedes ofrecer a los jóvenes, es terrible. Pues, eso es empleo precario. Eso es un empleo que no, es decir, eso no genera nada, sino eso es vivir al día. Eso es lamentable y sobre todo, bueno, complicadísimo. Por ejemplo, una señora que escribió aquí una pregunta de que si esto es inviable para el caso de Venezuela. Realmente que este foro se dé, fundamentalmente da cuenta de que hay personas que estamos preocupados por eso y que vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer para colocar estos temas en la agenda pública. Nosotros creemos en los derechos, Convite trabaja en que cada una de las personas, indistintamente de su estado en el ciclo cronológico de la vida, tiene derechos, y es importante que haya organizaciones, que hayan personas que hagan esto visible. Y también creo que, bueno, pues las grandes conquistas sociales no han sido
precisamente dádivas que han concedido los estados, han sido procesos de lucha, de negociación, de movimientos sociales, y bueno, a eso apostamos nosotros, eso apostamos a no renunciar, a seguir trabajando y haciendo visible lo que está mal, proponiendo lo que pudiera estar bien, y sobre todo valorando a las personas en su justa dimensión y entendiendo que cada persona es una entelequia, es un universo, tiene sus necesidades y debe la política pública adaptarse a esas necesidades. No es que las personas deben adaptarse a la política pública. Nosotros, quienes estamos de este lado, debemos luchar por eso. Entonces, yo sí creo que es aplicable, yo sí creo que, bueno, pues, algunos nos llaman soñadores, pero seguimos aquí haciendo lo que mejor sabemos hacer. Bueno, si no tienen más preguntas, queremos agradecerles a todos por acompañarnos, por quedarse hasta el final, a todos por esas preguntas tan interesantes para nutrir el debate, por estar aquí, porque que estén aquí significa que estamos haciendo algunas cosas importantes para poner este tema en agenda, como lo acaba de decir Luis Francisco. Y ya para cerrar y agradecerles, bueno, dos cositas que son anuncios parroquiales, es que la primera es que vamos a tener el segundo informe de esta investigación en envejecimiento poblacional dentro de 15 días. La segunda va a ser la tercera va a ser el 15 de julio. Y la otra, bueno, pedirles que los que puedan prender sus cámaras para hacer la foto de cierre lo hagan y encontrarnos con ustedes en una próxima oportunidad. Por cierto, ya recordé que en la primera parte olvidé Isabel Sánchez, por Dios, Isabel, que nos ha apoyado tanto en el levantamiento de esa base de datos de todo lo que había que revisar. Isabel, Carlos, Taí, María, Gaby, Isabel. Gracias por ese trabajo que están haciendo. Gracias. Los esperamos en las próximas presentaciones. Estén atentos a nuestras redes. Vamos a estar por allí. Y el 30 de julio tenemos la presentación de cierre de este proyecto. Saludos a todos. Muchas gracias.